Bien, una serie de cuestionamientos entonces desde distintos sectores frente a esta decisión de avanzar a la fase 2, sacar la región metropolitana o de retroceder más bien a la fase 2. El gobierno ha anunciado que es una medida en todo caso preventiva y que será analizada en las próximas semanas. Estamos en contacto con el epidemiólogo Gabriel Cavada para analizar precisamente esta decisión del gobierno. Gracias por conversar con nosotros, Gabriel, muy amable. Muy buenos días, un placer conversar con ustedes. Gabriel, bueno, el gobierno ha entregado los antecedentes, ya son de público conocimiento, es una medida preventiva, dicen. Hoy día la subsecretaria Paula Daza aseguraba que el 21 de diciembre, el lunes, en prácticamente 2 semanas, van a analizar nuevamente la pertinencia o no de mantenerse en fase 2 en la región metropolitana. ¿Le parece que está justificada la decisión? Mire, sí, estaba justificada la decisión de tomar esta cuarentena preventiva porque desde, le diría yo, de mediados de agosto hasta hace unas 3 semanas atrás, teníamos en la región metropolitana e incluso a nivel nacional una situación de endemia, es decir, los casos se mantenían constantes por unidad de tiempo. Esto se traducía en este mentado R efectivo, siempre pululando en torno al 1, digamos, incluso valores menores, 0,98, 0,97, pero alarmantemente, como le mencionaba, desde hace más o menos unas 3 semanas se empezó a observar una alza sistemática de este indicador de expansión de epidemia, al punto de que el R efectivo que al menos yo calculé el día lunes pasado era de 1,1, es decir, la epidemia se estaba expandiendo a un 10% por semana. Eso no se observaba desde la primera semana de junio de este año. Y recuerde usted que después de la primera semana de junio, 3 semanas después vino el pic de la epidemia nacional en la primera ola. Sí. Entonces, si bien el futuro no está escrito, uno podría haber, por supuesto, anticipado, dada la experiencia que tuvimos, Sí. que efectivamente de aquí a unas 2 o 3 semanas íbamos a tener, digamos, un nuevo pic de contagio. Gabriel, afortunadamente no con la intensidad que observamos a finales de junio, sí. pero algo preocupante. Por lo tanto, había que tomar esta medida que Gabriel, es dolorosa y muy trágica, Lo ¿no? que, lo que llamaba la atención era, por ejemplo, que algunas comunas, según veía en el informe epidemiológico, estaban mejorando en todo caso en su tasa de incidencia, por ejemplo. Entiendo que Peñalolén estaba en esa línea, entre otras. Claro. Y aquí hay una decisión que va homogénea para toda la región metropolitana, lo que marca también una diferencia respecto a la estrategia diferenciada que se había aplicado en la primera ola. ¿Qué le parece a usted esa decisión de aplicarlo para toda la región metropolitana de una sola vez? Bueno, lo que aprendimos de la experiencia del invierno con estas cuarentenas dinámicas es que en realidad no tuvieron los resultados esperados, más bien fueron resultados que, si quiere usted, lograron bajar la epidemia en forma muy lenta, y esto es porque en general la gente se moviliza en la región metropolitana. El virus no entiende mucho de límites geográficos, no sabe lo que es pasar la Alameda de norte a sur, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hacer este esfuerzo global, ¿no es cierto?, de toda la región metropolitana, podríamos observar resultados más rápidos que aquellos que observamos en el invierno, con el fin de poder controlar esta tragedia. Así es que en ese sentido me parece bastante más acertada mirar la región metropolitana como un todo y no como particiones. Gabriel, hoy día la subsecretaria Paula Daza decía que el 21 de diciembre se va a evaluar esta medida. Y el presidente, en su cuenta de Instagram el día lunes, respondiendo a algunas preguntas que surgieron ahí en las redes sociales, decía que esta medida, ¿no?, pasar a la etapa 2, habría la posibilidad de tener algo más de libertad para las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo en particular, lo que calza con la fecha que plantea la subsecretaria. ¿Le parece que es pertinente o conveniente hacer una evaluación en tan corto tiempo? ¿Es posible levantar esta fase 2 y avanzar a la 3 en esas fechas? Mire, la verdad que técnicamente
uno podría tener ciertas luces de si efectivamente la medida está dando ciertos resultados. Y podríamos tener vislumbrar, digamos, un resultado positivo o negativo, si quiere usted, probablemente a partir de finales de la próxima semana, ¿no es cierto?, cuando tengamos una semana ya de restricción, ya podríamos tener alguna luz de si la medida está resultando. ¿Mm? Porque si ya en una semana observamos una baja sustantiva de casos, es decir, que nuestro R efectivo baje la barrera del 1, ojalá muy potentemente, ojalá lleguemos a niveles de 0,8, una cosa así, muy probablemente en 2 semanas más, que va a coincidir con la fecha en que la autoridad sanitaria dijo que iba a evaluar esto, este resultado podría ser incluso mejor. Ajá. Porque bueno, como se sabe, digamos, las cuarentenas o estas medidas restrictivas en realidad tienden a dar sus resultados después de unos 10 o a 14 días de implementada. ¿Y es posible ver una disminución tan drástica en este corto tiempo, pensando además que la cuarentena se aplicará solo los fines de semana? Eso es lo que establece la fase 2. Mire, interesante su pregunta, pero yo creo que la medida restrictiva busca algunas cosas, fundamentalmente busca evitar algunas conductas de riesgo que se saben, ¿ya? Y si usted me permite enumerarla, o sea, ya se sabe, digamos, cuáles son las conductas o los lugares de mayor riesgo de contagio. Evite ir a discotecas, evite ir a fiestas, por lo tanto, digamos, a fiestas masivas, ¿no es cierto? Sí. Evite ir a fiestas masivas, evite ir a lugares de concurrencia pública, restaurantes, bares, ¿no es cierto? Ojo, que no estoy diciendo que no vaya. Yo lo que estoy diciendo es que actuemos con responsabilidad y eso significa moderar nuestro impulso y nuestra necesidad de ir a estos lugares. Sí. ¿Ya? Fundamentalmente, además, y en esto yo le agradezco mucho esta entrevista porque me permite influenciar desde el punto de vista de que probablemente lo más importante que tenemos que hacer es nuestro autocuidado, y esto significa usemos bien la mascarilla, ¿no es cierto? La mascarilla cubre nariz y boca durante el periodo en que yo me estoy exponiendo a más personas, ¿no es cierto? Mantengamos esta distancia física de al menos 2 metros y lavémonos las manos incansablemente. Sí. Gabriel, desde ese punto de vista, su punto me permite adoptar o abordar algunas de las críticas que han surgido a raíz de esta medida. Hay algunos especialistas que han planteado que esta medida fue improvisada, que es contradictoria también desde el punto de vista comunicacional y que puede ser contraproducente también porque en un momento en que estaban abriéndose los espacios precisamente, en que se estaba generando una dinámica de apertura con la apertura, por ejemplo, de la frontera en el aeropuerto de Pudahuel, acá en Santiago, etcétera, se toma esta medida de improviso, así lo han calificado algunos. Estoy tomando esas críticas en particular. ¿Usted cree que ha sido así efectivamente o cree que pierde fuerza esta medida en el contexto en el que estábamos? Mire, permítame contestarle su pregunta en 2 planos. Yo creo que la medida en sí, digamos, no es es una medida recomendable, lo que pasa es que no le gusta a nadie. Pero yo creo que lo que ha habido mucha falencia ha sido la comunicación del riesgo. Y dar señales de que la cosa está bien cuando no está tan bien es muy contraproducente. Lo mejor habría sido, digamos, decir permanentemente que estamos en una situación de riesgo, que la circulación del virus es alta y que por lo tanto tenemos que insistir en este sentido en el autocuidado ante este riesgo inminente que tenemos diariamente. Probablemente si eso se hubiera entendido y se hubiera entendido desde el plano de la persuasión a la población, con buenos ejemplos, la situación actual estaría un poco distinta, pero desgraciadamente si uno revisa cómo ha sido la comunicación del riesgo en la historia de nuestra epidemia,
en general hemos tenido algunos devaneos y para qué vamos a entrar a hacer memoria, pero usted recordará, digamos, qué es lo que pasó con la nueva normalidad, con el Fondéate en tu casa, etcétera, 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 que en general no tuvieron indicaciones precisas para quién debería entender el mensaje que era la población general, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo ahí abogaría mucho, digamos, yo le pediría muy formalmente a la autoridad, digamos, sí, que fuera muy precisa, muy creativa, más creativa de lo que han sido. ajá. A mí Entendiendo que no estamos en tengo una etapa duda distinta, claro. que estamos en una etapa distinta, ¿no es cierto? Doctor, Eh, Dígame. sí, es que hay un tema también, el asunto comunicacional toma más fuerza en la medida en que hay cuestionamiento respecto a la efectividad también que tienen las Mm, cuarentenas, ya sean parciales, los fines de semana o totales. Si claro. vemos lo que Mm. ocurrió en la zona sur del país, por ejemplo, muchas autoridades locales decían, mire, la cuarentena ya no sirve, sencillamente porque la gente no la cumple, y no la cumple porque tienen que salir a trabajar, hay que generar ingresos, etcétera. ¿Usted cree que efectivamente sirve la cuarentena todavía, parcial o total? Mire, eh, personalmente yo no le apuesto todas las fichas, digamos, a las medidas restrictivas en Ujú, términos de cuarentena, ¿ah? Porque justamente usted dio los argumentos. En el fondo, la gente está cansada, necesita procurarse su pan, claro. etcétera, etcétera. Eh, Nuestras condiciones como país ya hemos probado, digamos, que no responden claramente a las condiciones que permitirían un confinamiento completo y exitoso. Entonces, por eso, digamos, dado que tenemos esa tremenda dificultad para poder cumplir a cabalidad un confinamiento, lo mejor es insistir en las medidas de autocuidado personales. Ujú. Bien. Doctor Cavada, No nos queda muchísimas... otra, digamos. Sí, claro. Doctor Cavada, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Es importante poner en contexto las medidas que se están adoptando, pero reforzar también esos mensajes de autocuidado. Definitivamente es el último camino que nos va a servir hasta que esté plenamente disponible la vacuna. Muy amable, gracias por el contacto. No, un placer, un gusto. Cuando se le ofrezca. Hasta luego. Gracias.